para eso teníamos entonces en consideración, vimos el ejemplo clásico, vamos a poner otro ejemplo para que no sea el mismo la otra vez. Si tengo, no sé, algún elemento, una pieza por ejemplo, en la cual yo quiero sacar con algún tipo de instrumento, una palita, ¿sí? Algún material. Que no... Eso es un diente por si acaso. ¿Sí? Entonces supongamos que tengo alguna especie de herramienta que me permite hacer una palanca. En el fondo, ¿qué voy a hacer yo? Acá hay un punto de apoyo, esto está apoyado en la encía, ¿sí? Y entonces, perdón, está apoyado ahí en la encía. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Que voy a generar una fuerza acá, una fuerza, y esa fuerza en el fondo va a hacer que este objeto rote, ¿sí? Que rote. No es un movimiento tradicional, sino que es un movimiento de rotación. ¿Ya? Entonces ese movimiento, lo que nosotros buscamos, primera cosa que habíamos conversado, es que el torque se medía multiplicando dos factores, que son R y F. ¿Sí? ¿Qué significaba R? Muy bien, qué bueno que está aprendiendo. Ah, qué bueno que alguien estuvo repasando. Todo el 18, con un terremoto en la mano, estuvo repasando, me imagino. Brazo de palanca. ¿Sí? ¿Y qué era el brazo de palanca? El brazo de palanca brazo de palanca, ¿qué era esencialmente? Es un vector, es una flecha, pero en el fondo lo que a nosotros nos interesa es la distancia entre dos cosas. ¿Entre qué cosas? Entre donde se aplica la fuerza y el eje de rotación, que en este caso, si esto está apoyado ahí, ¿no es cierto? Está generando ahí una fuerza. Aquí lo que hace entonces es el punto de rotación. Entonces siempre también dijimos, gracias, que había que elegir o mirar cuál es el eje de rotación. Ese es un punto importante. ¿Sí? Eje de rotación. Entonces el brazo de palanca es esta distancia que hay entre la fuerza, que me quedó bien chulo, pero usted me entiende, entre la fuerza y el eje de rotación. Esa distancia es el brazo de palanca, que en este caso sería el tamaño de esta herramienta que estamos utilizando. ¿Sí? Así que es muy sencillo. Y F, lo que nos interesa es la fuerza. ¿Sí? Pero habíamos mencionado un detalle súper importante, ¿sí? Que lo que nosotros teníamos que buscar siempre que nosotros trabajáramos el torque era que debían ser estos dos elementos, tanto el brazo de palanca como la fuerza, deben ser perpendiculares entre sí. ¿Ya? Y ese es un punto en que nosotros tenemos que tener mucho ojo. ¿Recuerda eso, no? Muy bien. ¿Se acuerda usted? Repito, lo conversamos esa vez, pero ¿qué significa el concepto de perpendicular? Muy bien, que si yo tengo dos líneas, por ejemplo, ¿sí? ¿Se acuerdan? Esas son perpendiculares cuando forman un ángulo de 90 grados entre medio. ¿Sí? Un ángulo de 90 grados. Entonces, lo que me interesa es que el brazo de palanca y la fuerza sean perpendiculares. Por lo tanto, obviamente me voy a encontrar con situaciones donde eso no es así. ¿Sí? Donde no es así. Entonces, por ejemplo, ¿sí? ¿La distancia es lo mismo que el brazo de palanca? Sí, en el fondo. ¿Sí? Entonces, ¿qué habíamos dicho? Habíamos dicho que cuando a mí generalmente me iba a aparecer aquí alguna especie de ángulo entre medio. ¿Sí? Ya. Y que nosotros íbamos a tener que encontrar el complemento de ese ángulo para formar los 90. ¿Sí? Entonces, supongamos que ese ángulo es de 75 grados. ¿Ya? Ese ángulo que está ahí. Entonces, ahí cuando los no son perpendiculares, se incluía otra cosita en la fórmula, ¿se acuerdan? Que era el brazo, la fuerza y el coseno de ese ángulo. ¿Sí? ¿Pero de qué ángulo? ¿Qué habíamos dicho? ¿Cuál es el coseno?
Coseno es una función matemática que por ahora lo que me interesa es que usted va a meter en la calculadora. ¿Ya? ¿Qué es lo que había que hacer? Había que buscar, para que esto fuese perpendicular entre sí, aquí había que buscar el ángulo que era complementario. ¿Sí? O sea, si yo estaba aplicando acá una fuerza de 100 newton, ¿sí? El tamaño de este aparato eran 20 centímetros, ¿sí? Y el ángulo eran esos 75, el que me marca ahí. ¿Qué tenía que hacer yo? Tenía primero que poner el brazo de palanca, que en este caso serían los 20 centímetros de este instrumento, ¿sí? Pero, te habíamos dicho, ¿en qué unidades tenía que estar siempre? Muy bien, en metros. ¿Cuántos metros son 20 centímetros? Sí, muy bien. Y lo dijeron con tanto miedo que... Está bien. 0,2, muy bien. ¿Sí? Recuerde que de centímetro a metro dividimos por 100. ¿Ya? Muy bien. Y la fuerza, eso me parece una N, es una N, una fuerza que son 100 newton, y entonces, cuando no son perpendiculares entre sí, como en este caso no son perpendiculares porque forman 75, ¿qué colocábamos acá? El coseno, ¿sí? Del ángulo, pero no de ese de 75, sino de ¿cuál? Del complemento. ¿Qué significa complemento de los ángulos? Lo que le falta para llegar a 90. ¿Sí? Vamos a anotar acá. Complemento de un ángulo es lo que le falta para llegar a 90. Lo que le falta para los 90 grados. ¿Ya? Entonces, esto sería coseno de... Muy bien. Qué bueno que ya despertaron. ¿Sí? Y entonces nosotros metemos eso a la calculadora. ¿Cómo se mete eso a la calculadora? Es lo que hay que hacer. Así lo vimos cuando lo estudiamos. Cuando usted calcula ese ángulo, siempre tiene que poner el complemento. Siempre. Entonces en este caso no están marcando 75. Entonces nosotros necesitamos que sea 15. ¿Dijo, profe? Siempre se pasa metros, ¿cierto? Sí. Entonces sería... Profe, ¿el ángulo me lo va a dar o no? Siempre. Por 100. Entonces acá por, para quien no lo conoce y no recuerde lo que vimos, aquí dice la calculadora cos, dice 20. ¿Sí? ¿Lo encontró? Lo encontró. Cos 15. ¿Y qué había que hacer? Muy bien, había que aplicar nomás. Y tiene usted que fijarse que en su calculadora, en la parte de arriba, hay una D. Si no hay una D, no le va a resultar. Profe, consulta, ¿por qué dice 15 grados? El ángulo que vamos a ocupar es el complemento del ángulo que está ahí. ¿Sí? Y eso nos da 19,30. Ahí lo próximo. Bueno, 19,32. Y la unidad de medida de esto, ¿se acuerdan? Era Newton. Newton metro. Muy bien. ¿Ya? Pues ahí tenemos una situación donde es muy importante, sobre todo, yo sé que lo numérico, que es lo que vamos a ir evaluando, pero recuerde usted que lo que nos interesa, además, ¿sí? Y es lo más importante, es entender el concepto del torque. Entonces, cómo yo genero una rotación en un objeto depende esencialmente de estos dos valores, ¿sí? Del brazo y de la fuerza, depende de las dos cosas, ¿sí?
Por lo tanto, ¿qué pasa si yo estuviese trabajando con mi herramienta? Quiero extraer un diente de esa forma, ¿sí? Hermoso dibujo que hice, pero yo estoy agarrando el objeto, no sé cómo se llama, ¿sí? ¿Cómo? Gracias. Y aplico la fuerza aquí al medio. Vamos a ponerle fuerza X. ¿Sí? Si yo tengo esta misma situación, quiero sacar el mismo diente, ¿sí? Bla, 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 pero aplico la fuerza a la mitad del forceps, ¿sí? Esta fuerza, según lo que hablamos la otra vez, debería ser mayor o menor a los 100 que nosotros teníamos acá. Repito, yo tomé el instrumento, pero lo tomé de la mitad. Y estoy aplicando la fuerza para sacar el diente. Esa fuerza que voy a hacer yo va a ser mayor o menor que la fuerza anterior, que eran 100 cuando estaba aplicado en el borde. Mayor dice por acá. ¿Qué dice el público? Repito la pregunta para los que todavía están escañados y revisando otras cosas justo ahora. Si aplico la fuerza ahí ahora, ¿es mayor la fuerza que tengo que hacer o menor? Mayor, muy bien. Entonces es muy importante el concepto de torque que le sirva no solamente después para sacar alguna cosa, sino que también en términos generales de cualquier otra situación, ¿sí? Como lo veíamos ese día con el ejemplo clásico de la llave inglesa, ¿sí? El torque, o sea, la rotación que genero, depende de esos dos factores, de la fuerza y de la distancia del brazo de palanca. Por lo tanto, mientras más brazo de palanca yo tenga, ¿sí? Menor va a ser el esfuerzo que tengo que hacer. Porque depende de las dos cosas el torque, ¿sí? Entonces, cuando uno quiere sacar una rueda, por ejemplo, en un auto, ¿sí? ¿Alguien ha tenido que cambiar alguna rueda alguna vez? Sí. Entonces, cuando está muy apretada la... ¿Le mostré esa foto, no? No sé. Ya no lo recuerdo. Ya después de tantos terremotos, ya no recuerdo. ¿Hicieron su recuento en Instagram? ¿O ya no usan Instagram? Estoy viejo. No dije Facebook, hermano, no dije Facebook. Solo TikTok. Estoy rellenando mientras encuentro el Facebook. ¿Hicieron su recuento de cuántos terremotos y todo eso? Es cuando rota, ¿cierto? Y ahí estamos con la otra herramienta que saca el diente de forma. Por ejemplo acá, este data es medio feo pero no se aprecia. Cuando... ¿A quién ha tenido que cambiar una rueda? ¿Quién ha tenido que cambiar una rueda? Ya. Con la llave, no me acuerdo. La llave de cruz, uno empieza a girar, ¿no es cierto? Entonces, supongamos que está muy duro, no sale la rueda, la tuerca. ¿Qué hace una persona? ¿No has visto? Empieza con el pie. Y uno se para encima. Cuidado con la cajita de animal, por favor. Por favor, sí. Gracias por avisarme. Uno se para, entonces aplica, para hacer girar el objeto, uno aplica más fuerza, ¿sí? Uno pisa, se para encima, ¿sí? Y si no sale todavía, ¿qué se puede hacer? Entonces, bueno, el torque, hacer girar un objeto, no depende solo de la fuerza. ¿De qué más depende? Del brazo, del R. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Aumentar el brazo de palanca. Entonces, del instinto, alguien se dio cuenta
que si me ponía un tubo de esa llave, ¿sí? Y aprieta desde acá, va a salir al tiro fácilmente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estoy generando más torque, pero sin generar más fuerza, sino que generando ¿qué? Más brazo de palanca. ¿Se fija? La distancia entre donde se aplica la fuerza y el brazo es mucho mayor, que sería la fuerza que se aplicaría acá si yo tuviese la llave cortita, ¿no? Pero si le agrego un extra, más brazo palanca, entonces genero mayor torque, pero no generando más fuerza, sino que generando más brazo palanca. Entonces lo mismo, cuando usted, no sé, se corta la uña, cuando usted corta algo, una tijera, cuando usted vaya a sacar un diente, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer siempre? ¿Qué otra situación más puede ser? Cuando está en un balancín jugando con alguien, ¿sí? ¿Dónde tengo que aplicar la fuerza para que sea lo más óptimo posible? Lo más alejado posible que me permita el objeto, o sea, en el extremo del objeto. Si voy aplicando la fuerza más cercano al eje de rotación, disminuyo el brazo de palanca y por lo tanto disminuyo el torque, que es lo que no me interesa. ¿Sí? Ya, entonces, el torque tiene esas características. Ahora, ¿qué pasa cuando yo me enfrento a alguna situación, ¿sí? Donde se cumple lo que nosotros conocemos como el principio de equilibrio rotacional? Si usted se fija, por ejemplo, con este elemento, ¿cómo se llama esto? A otro forcel. Acá esto es como una pinza, ¿no? ¿Cierto? Como un alicate. ¿Sí? Entonces, fíjese que un alicate, una tijera, ¿qué es lo que tienen? El eje de rotación, ¿dónde está? No está acá en el extremo, está acá en el eje de rotación. ¿Sí? Entonces, como el eje de rotación está acá en este punto, entonces lo que uno va a visualizar es que tiene un brazo de palanca para allá, para la fuerza que aplica acá, pero tiene un brazo de palanca que está acá, que es donde se aplica la fuerza efectivamente. Entonces yo aplico una fuerza en este punto, ¿sí? Para generar una fuerza acá. Entonces tengo un brazo de palanca cortito y un brazo de palanca más largo en este lado. ¿Cuál es la gracia? ¿Cuál es la gracia? Que si todo sale bien, cuando usted aprieta algún objeto, se cumple el siguiente principio, ¿sí? Y es lo siguiente, fíjese bien, que el torque que se genera en un lado del sistema es igual al torque que se genera al otro lado. Fíjese bien, en el sistema. ¿A qué me refiero con lados? ¿Dónde está el eje de rotación? En el puntito rojo, ¿lo veo, no? Ahí está el eje de rotación. Entonces, el torque que se genera a un lado del eje de rotación tiene que ser igual al torque que se genera al otro lado del eje de rotación. ¿Sí? Analicémoslo. Voy a borrar acá. ¿Puedo borrar? Sí, ya, bueno. Entonces, dijimos, hay un principio que se llama el principio de equilibrio rotacional. Yo estoy con esa pinza de forceps, no sé cómo se llama, alicate, parece un alicate, ¿no? Entonces, el punto rojo es el eje de rotación. El torque que se genera a un lado del eje de rotación tiene que ser igual al torque que se genera al otro lado. ¿Sí? ¿Cómo sería el torque que se genera, por ejemplo, al lado izquierdo? Le voy a colocar torque izquierdo. Acá, ¿cuál sería el torque izquierdo? En este lado. ¿Sí? ¿Cuánto vale el brazo de palanca? Aquí. Desde la fuerza hasta el eje, dice que se llama RE. Entonces, RE. ¿Sí? Entonces, el brazo de palanca es RE. Y acá la idea, que usted se fija, esto es perpendicular, así que no tenemos que preocuparnos del ángulo. S, por el asa fuerza, sería FE. Entonces, el torque en el lado izquierdo, ¿sí? Es F. ¿Por qué salen dos fuerzas? Porque, bueno, como son dos pinzas, se genera una para arriba y una para abajo. Pero en el fondo a mí lo único que me interesa es una de las dos, ¿sí? El brazo y esa fuerza. Y ese torque, ¿cómo tiene que ser? Tiene que ser igual al torque del lado derecho, ¿sí? Del lado derecho. Y al lado derecho, ¿dónde se aplica la fuerza? Aplica la fuerza aquí en esta punta del extremo, uno de los extremos, ¿sí? Aplica la fuerza y hay un brazo que se llama R. Entonces sería R, ¿sí? Por F. Brazo por fuerza. ¿Por qué no metemos el ángulo? ¿Por qué ahora no nos preocupamos del ángulo? Porque es perpendicular, ¿sí? Perpendicular. Por lo tanto no hay complemento,
sería, si quiere pensar usted, coseno del ángulo 0, porque no me falta nada para el complemento, y el coseno de 0 vale 1, entonces por eso queda así también. ¿Ya? Entonces, se tiene que cumplir siempre, no tenga situaciones como esta, donde haya un torque a un lado y un torque al otro, ¿sí? Que se tiene que cumplir que los torques tienen que ser iguales. ¿Ya? Entonces, por eso dice ahí que se cumple que R por F tiene que ser igual a RE por Fn. ¿Sí? ¿Qué implica esto? ¿Sí? ¿Qué implica esto? Que yo puedo jugar con esos valores, ¿sí? Y saber cuántas fuerzas tengo que aplicar en un lado según la situación que corresponde. ¿Ya? Vamos a ver un ejemplo. Ya, dame un ejemplo con números. Dice, tenemos fósil dental con un brazo que se manipula de un largo de 10 centímetros y un brazo que trabaja, o sea, en el fondo, fíjense bien, tiene que usted identificar ahí cuál es cuál, claramente por tamaño usted lo va a poder identificar. Entonces el brazo que uno manipula en el fondo, que en el fondo es que uno aprieta, y esta es la parte donde se aplica o la fuerza donde se trabaja. Por eso hace esa diferencia. ¿Sí? Y dice entonces, ¿cuál es la fuerza? Que aplicamos nosotros una fuerza de 50 newtons. O sea, ¿dónde usted puede generar la fuerza? Acá. Usted aplica una fuerza de 50 newtons. ¿Cuánto va a generar acá? Esa es la pregunta. Miren bien. ¿Sí? ¿Sí? Veamos, ¿cómo lo calculamos? Entonces vamos a calcular eso con este principio. ¿Sí? Con este principio. ¿Se anima a hacerlo? ¿Cuál? Sí, sí, claro. Está por ahí pero sin foto, le puse la foto. Ya. Muy bien. ¿Se anima a hacerlo? Perfecto, qué bueno. Para volver al 18. Pensando en esto, intenta aplicar eso. Inténtalo primero. De ahí lo hace. Vamos. Despierte. Vuelva a la realidad. Después de una semana de descontrol. Fíjese ahí en el dibujo. ¿Cuál es el brazo que trabaja y cuál es el brazo igual? ¿Está listo? ¿Todo el
18 para ganar el tamaño. Mucho terremoto parece, ¿eh? La fuerza de los Ya. ¿Está listo? Una ecuación que yo sé que usted puede hacer, por eso le dije que le hiciera eso. Solo la parte que uno manipula, la otra medida es 2. Dice, aplicamos una fuerza. ¿Dónde te aplicaría la fuerza? Aplica la fuerza. Ya. ¿Siendo más? ¿Alguien quiere algún número? ¿Van a hacer algunos números ya por acá? ¿Por acá no? 250 por acá. Esa es la diferencia. Ya. ¿Listo? Entonces, con este principio se pueden resolver muchas situaciones. Entonces, usted aplicaría, en el fondo, da lo mismo las letras que le coloque, pero lo que calcula en un lado tiene que ser igual a lo del otro lado. ¿Sí? Entonces, pensemos en la parte de la izquierda, ¿sí? Que son 2 centímetros. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Les tengo que decir algo importante, espero no confundirles. ¿Ya? Para este tipo de situaciones, para este tipo de ejercicios, cuando igual a un lado e igual al otro, ¿sí? No es necesario convertir. Claro. Sí. Pero tranquilidad. ¿Por qué? Voy a hacerlo de las dos formas. Vamos a mostrar. ¿Ya? Porque usted se fijó que lo hizo, que tuvo que dividir por un lado al otro. Entonces al final las unidades se dividen igual entre ellas. Solo en este tipo de situaciones, donde tenemos esta igualdad a un lado y al otro. Cuando yo les pido calcular el torque normal, ahí tienen que convertir. En el caso anterior. ¿Sí? Por ejemplo, pensemos en el lado izquierdo. Entonces, en el lado izquierdo son un brazo de 2 centímetros, ¿cierto? Por una fuerza que no sé cuánto vale, que es lo que me están preguntando, que es la fuerza que generamos. ¿Sí? Y al otro lado, que me dice que eso mide 10 centímetros, ¿sí? Y que yo generé una fuerza de 50 newtons. ¿Ya? Entonces, insisto, en este tipo de ejercicios, solo en este tipo de ejercicios, no es necesario convertir. ¿Por qué? Porque si se fija, para despejar esta ecuación, para saber cuánto vale la F, ¿qué tengo que hacer yo? Tomar esto y pasarlo dividiendo hacia el otro lado. ¿Cierto? Entonces, en el fondo, como va a quedar todo esto dividiendo, y acá son las mismas unidades, no hay problema. ¿Sí? Estas unidades se van a eliminar. Y en el fondo, como son proporcionales, en el fondo da lo mismo. Entonces me va a quedar 10 por 50, 500, dividido 2,
250. 250 newton. ¡Tarán! ¿Sí? Ahora, si usted lo hiciera en metros, le va a dar exactamente lo mismo, no se preocupe. Cuando lo haga en metros. Cuando lo haga en metros. Entonces, ¿cuál es la gracia de este tipo de instrumento? ¿Cuál es la gracia? ¿Qué hace con la fuerza como la lógica? ¿Hago la misma? ¿Cuánto generé yo? ¿Cuánto hice yo? ¿Cuánto apliqué? 50. ¿Cuánto generé al otro lado? 50. 5 veces más la fuerza. ¿Sí? Entonces, en el fondo, este tipo de instrumentos lo que hace es jugar con el concepto de torque, ¿sí? Dando una zona con un largo brazo de palanca, ¿sí? En una zona con un brazo de palanca más pequeño y generando un equilibrio. Y ese equilibrio hace que en el fondo yo pueda multiplicar la fuerza. ¿Pero por qué multiplicar la fuerza? Porque acá tengo un mayor brazo de palanca. ¿Se fija el juego? Más brazo de palanca, voy a generar más fuerza. Si fuese un alicate más grande todavía, no se llama alicate, fuerza, ¿sí? Crearía una fuerza mucho mayor a la distancia. Dígame. Pero no podría hacerlo igual con el tiempo. Por supuesto. No, si yo dije que no se convertía, dije que no era necesario. Por supuesto. Hágalo, ¿lo hizo? Y le dio lo mismo. Me dio 25. Ah, pero es que a lo mejor con esto, ¿no? Y debería darle lo mismo. Es que. Tiene que dar lo mismo. Si lo haces sin convertir, eso le da equilibrio. Solo cuando son este tipo de ejercicios, cuando comparo todo con el otro. Solo necesito ¿El F qué significa? fuerza y brazo de palanca. ¿Pero la E? La E significa que está en un lado y en el otro nomás. Claro, fuerza ejecutora. Ya, siguiente.
Ya. Vamos. Haga el siguiente ejercicio. ¿Eso está en el PP? Sí. Ya. Estimadas. Haga el ejercicio. Vamos. Con un puntito. ¿Me pasa la lista mientras usted trabaja? La gente que no... La gente que ya ha llegado recién, pueden ir a buscar su prueba y yo más tarde. Aguirre, Aguilar, Aguilera.
Anastasia. Repito, voy a pasar la lista. Pero tenemos que buscar las pruebas de la revisión. No, ahora estoy pasando la lista. Si quieren ir a hacer su prueba, venga igual. ¿Oye? Por eso solo tiene una hora. Ya, ahora sigo con la lista. Valmontín, Anastasia, Catalina. ¿Están las dos? Catalina. Catalina. ¿Y Anastasia? No. Volvarán, Bravo, Buitrago, Carvajal, Castellanos, Castellón, Castro, Contreras, Figueroa, Flores, García, Wolworthy, Gómez, Ailín, Gómez Paola, Gómez Antonella, González, Guajardo, Hidalgo, On, Maldonado, Montalva, Morales, Pino, Rivas, Rojas, Silva, Sotelo, Star, Tapia Constanza, Tapia Matías, Ulloa, Urbina, Valdivia, Vega, Vega Sofía, Vega Paloma, Coco, Vicencio, Vieira, Villarroel. Ya, ¿cuántos centímetros da? 40 dicen por allá, ¿quién da más? 40 dicen por acá, ¿quién da más? ¿Quién da menos? ¿Qué más lo hizo? ¿Cuánto le da? 40 también. ¿Quién da más? ¿No hay más? ¿Lo hizo? ¿40 también? Perfecto, muy bien, da 40, excelente. Entonces, misma idea. Lo de un lado tiene que ser igual al otro lado. Solo lo único que ahora se fijó el mismo procedimiento, solo que le vieron la otra cosa, pero en el fondo es lo mismo. ¿Sí? Son 5 centímetros por la fuerza que estoy generando en ese lado, que me dice que quiero generar 800. ¿Sí? Entonces igual al otro lado, que es el más largo, ¿cuánto debe medir? RA, por la fuerza que estoy aplicando, que son 100. Entonces, ¿sí? Muchas veces quizá incluso hasta no podrían haber letras, pero usted igual tiene que ser capaz de interpretar qué significa cada una de las cosas. ¿Sí? Así que este pasa dividiendo nomás, así que da 40 centímetros. ¿Sí? Entonces 5
5 por 800 es 4000, dividido 100, 40. Las unidades de Newton se eliminan y me queda la unidad de los centímetros. ¿Ya? ¿Me podría explicar cómo Entonces, no son ¿cómo iba a guardar? Entiendo todo lo que es, pero no sé cómo trabajar. ¿qué pues? ¿Qué es eso lo primero? Ya lo vi. ¿Y ahora qué tienen que hacer entonces para saber cuánto es el R? ¿Qué tienen que hacer con el 100? Lo hicimos acá. No, porque si tiene que pasar dividiendo en el multiplicar el 5 por el 800 y el 100 pasa al Entonces, lo mismo que habíamos conversado antes, en una situación como esta, hay que hacer un poquito más de zoom con un instrumento como este. Entonces, lo que uno hace ahí en el fondo es como aplicar, lo mismo que uno aplicaría, por ejemplo, para sacar una piedra que está enterrada en el suelo, ¿sí? Uno aplica entonces un instrumento, una especie de palita, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hago yo? Busco un punto de apoyo en donde apoyarme, obviamente, y en torno a ese punto generar la rotación, ¿sí? Por lo tanto, acá tenemos lo mismo, ese punto de apoyo, en este caso, donde yo voy a apoyarme y hacer que rote esto y poder sacar el diente, este punto que está acá, ¿sí? Marcadito, que sería como el pivote o el eje de rotación en este caso. Quien estudió mucho esto fue el señor Arquímedes y decía, dame un punto de apoyo y puedo mover el mundo, ¿sí? En el fondo da lo mismo el objeto que uno quiera mover, siempre y cuando tenga una palanca suficiente, ¿sí? Un brazo de palanca suficiente. Entonces en este caso se aplica el mismo principio, solo que fíjese bien, ¿sí? Acá tenemos la fuerza que se quiere para sacar el diente, ¿sí? Tenemos aquí un pequeño brazo de palanca, muy pequeño. De nuevo, muy parecido a lo de la pinza.
un brazo palanca pequeño, porque recuerde que el brazo palanca es donde se aplica la fuerza hasta el eje, estamos apoyándonos acá, por lo tanto es el eje, y hay un eje, hay un brazo palanca de aquí hasta acá. ¿Sí? Entonces aplico yo también una fuerza. La fuerza en el fondo es una fuerza con la que yo estoy sujetando el instrumento hacia acá, por lo tanto no genera torque. La que genera torque es con la que yo voy a apoyar hacia abajo en el fondo. Entonces en el fondo lo que me interesa es la fuerza que genero acá, ¿sí? Ese brazo de palanca, la fuerza que voy a promover o generar, y el bracito de palanca. Y se aplica el mismo principio, ¿sí? El torque que hay a un lado, el torque que se genera acá, tiene que ser igual al torque que se está generando. ¿Sí? El torque de un lado tiene que ser igual al torque al otro. Esa es la otra. ¿Sí? Entonces, el mismo principio del anterior. Hay un equilibrio ahí, con ese equilibrio yo me aprovecho de esa situación y genero entonces la extracción. ¿Ya? Entonces, va a quedar esto, este ejercicio para que lo hagas de tarea, ya que tiene tan pocas cosas que hacer. Sáquenle una foto, anótelo. ¿Ya? ¿Me puedes volver a Es solo lo anterior?